subía y bajaba. Iba de un lado a otro. Y el agua lo rodeaba estruendosa. Sir Topham Hatt condujo y condujo. Fue a todos los puestos de observación. En lo alto de las colinas, las locomotoras de vías estrechas resollaban y miraban el horizonte. Pero nadie encontraba a Thomas. Sir Topham Hatt se detuvo junto a la torre derrumbada. Todos estaban cansados. Todos habían hecho su mayor esfuerzo, pero no había señales de Thomas. Señor, debemos encontrar a Thomas. Gritó Percy. Él encontró Ridge Waterton en su pueblo. No podemos hacer la inauguración sin él. Todas las locomotoras estuvieron de acuerdo. Tienes razón, Percy. Bramó Sir Topham Hatt. Debemos hallar a Thomas. Stanley también sabía lo importante que era Thomas. Se alejó resoplando pensativo. Stanley llegó hasta las vías laterales. Un tren de furgones de carga lo esperaba. Pero Stanley no estaba pensando en los furgones de carga. Estaba pensando en Thomas. Stanley pensó en el día en que Thomas lo había visto jalando a Annie y Clarabel. Y también recordó la noche en el apartadero de Tidmouth, cuando Thomas se puso triste porque Stanley estaba ocupando su lugar. Luego, Stanley recordó la expresión de Thomas después del accidente. Thomas no es una mala locomotora, es una locomotora triste. Resolló Stanley lentamente. Quizás se escapó porque piensa que ya nadie lo quiere. Quizá Thomas se esté escondiendo en las colinas ocultas. Lo buscaré allí. Debo decirle que todos lo extrañamos. Y Stanley partió raudo en dirección a las colinas. En el oscuro túnel, Thomas estaba muy asustado. Estaba mojado y seguía siendo empujado por la corriente. Su fuego se había apagado y tenía la caldera fría. Stanley estaba en lo alto de las colinas. ¿Dónde estás, Thomas? ¡Te extrañamos! Gritaba. Pero solo su eco le respondía. ¡Te extrañamos! El río lo arrastraba. Thomas no podía evitar internarse con él en la oscuridad. De pronto, chocó contra una espesa pared de arbustos. Salió disparado hacia el otro extremo del barranco y chocó contra el suelo con un fuerte estrépito. Thomas resbaló colina abajo. Había árboles y rocas por todos lados. ¡Socorro!, exclamó Thomas. Al fin Thomas se detuvo al pie de la colina. Estaba atascado. Thomas se dio cuenta de que había aterrizado junto a una vía antigua. ¿Pero cómo podré llegar hasta ella?, resopló llorando. Thomas solo podía esperar y tener esperanzas. Stanley había buscado por todos lados. No lograba encontrar a Thomas. Pronto debería regresar a trabajar en Ridge Waterton. Thomas estaba pensando en Ridge Waterton. Pensaba en la torre. Y en el momento en que los furgones de carga de Stanley habían chocado contra ella y la torre se había caído. Ojalá no hubiera hecho que Stanley jalara todos esos furgones de carga. No me gustaba que él hiciera mis trabajos y miren dónde terminé. Soy una locomotora muy tonta, resoplaba con tristeza. Thomas deseaba estar de nuevo con sus amigos. Stanley debía regresar a Ridge Waterton. Haré sonar mi silbato una vez más. Resolló Stanley. Y lo hizo sonar alto y por mucho tiempo. Esa vez, Thomas oyó el silbato. ¡Es Stanley!, exclamó. Con su último resoplido de fuerza y su último vapor, Thomas hizo sonar su silbato lo más alto que pudo.
oyó a Thomas. Rápidamente dio marcha atrás y regresó a la línea del otro ferrocarril. Thomas, Silbó con alegría. ¿eres tú? Thomas se había quedado sin vapor. No podía volver a hacer sonar su silbato. Solo le quedaba esperar. Pero entonces vio a Stanley que tomaba la curva resoplando. ¡Stanley! Exclamó. Me alegra mucho verte. Thomas, Silbó Stanley. ¿dónde estabas? ¿Escapaste? No, Pitó Thomas con tristeza. quería ser una locomotora realmente útil. Luego Thomas contó a Stanley toda su aventura en la mina. Stanley estaba muy sorprendido. Stanley, Silbó Thomas. lamento mucho haber sido tan descortés contigo. Me equivoqué. Y fui tonto al enfadarme porque tú estuvieras a cargo. Quiero ser tu amigo. Stanley sonrió. Thomas, Silbó. seremos amigos. Y te volveré a colocar en la vía en un santiamén. Poco después, Stanley estaba enganchado a Thomas. Luego Stanley resopló y resolló. Thomas era muy pesado. Tenía mucha agua en su furgón. Stanley no se rindió. ¿Puedo hacerlo? Risolló. Y con una poderosa bocanada de vapor, Stanley jaló a su amigo y volvió a colocarlo sobre las vías. ¡Hurra! Pitó Thomas. En ese momento se oyó un estrépito. La válvula de la caldera de Stanley había explotado. Stanley era una locomotora fuerte, pero Thomas había resultado ser demasiado pesado. Ahora no podía moverse. Stanley estaba muy triste. No te preocupes. Silbó Thomas. Es mi turno de ayudarte. Yo te llevaré a casa. Stanley sonrió. Thomas era su nuevo amigo. No había nada que Thomas no haría por Stanley. Los fogoneros colocaron el carbón seco de Stanley en el fogón de Thomas. En un santiamén la caldera de Thomas bullía y su vapor silbaba. Aquí vamos, Stanley. Resopló Thomas contento. Stanley sonrió. Y resoplido a resoplido, Thomas llevó a Stanley a lo largo de toda la vía. Fue muy difícil. Thomas debió resoplar colina arriba y resollar entre los arbustos, pero no le importaba. Estaba orgulloso de empujar a su nuevo amigo Stanley hasta su casa. Finalmente, Thomas y Stanley llegaron a Great Waterton. Thomas estaba cansado, pero nunca había sido más feliz. Henry, Rocky, Edward y Emily estaban trabajando. Silbaron y pitaron cuando vieron a Thomas y a Stanley. Y pronto el sonido de los silbatos de las locomotoras se escuchó en todo Great Waterton. La noticia pronto se supo en todo Southern. ¡Hallaron a Thomas!, decían en un murmullo. El supervisor de vías estrechas sonreía con orgullo. Terence se lo contó a Harvey y Harvey a Trevor. Thomas está en casa. No hay noticia mejor. Bill se lo contó a Ben. Y él a Molly se lo contó. Todos festejaron. De felicidad lloró. Las locomotoras diesel se reunieron. ¿Qué noticias, compañeros? Percy Gordon a Toby y a James vio. Hallaron a mi mejor amigo. Con emoción exclamó. Arthur dijo a Evie en la vieja costera. ¿Sabes la noticia? Thomas nos espera. La señorita Jenny se lo dijo a Jack. Y Jack a su equipo. ¡Hurra, hurra! Gritaron. Harold aterrizó y a Bertie encontró. Él sonó su claxon y una celebración armó. Cuando Lady Hat se enteró, no dejó de celebrar. Le dijo a su esposo: Solo debe festejar.
A todos, dijo Cranky. Thomas ya volvió. Los gritos y ovaciones en toda la isla se oyó. Sir Topham Hatt con imponencia bramó. Stanley salvó a Thomas y Thomas a Stanley salvó. A la mañana siguiente, Thomas llegó resoplando a Great Waterton. Percy y Stanley trabajaban duro para reconstruir la torre. Ya casi estaba terminada. Thomas sonrió. Ahora estaba feliz de que Stanley hubiera ido a Sodor. Tenía muchos amigos maravillosos. ¿Cómo pude querer ser más importante que algunos de ellos? Se dijo resoplando. Ahora todos trabajaban felices juntos. Más tarde llegó Sir Topham Hatt. La torre estaba terminada. Se veía magnífica. Bien hecho todos. Sonrió Sir Topham Hatt. Great Waterton está lista para el día de Summer. Por favor, señor, Silbó Thomas. ¿podría Stanley traer al alcalde a la inauguración? Esa era tu tarea especial, Thomas. Dijo Sir Topham Hatt. ¿Estás seguro? Sí, señor. Sonrió Thomas. Más seguro que seguro. El día de Sodor llegó. Stanley llegó resoplando orgulloso con el alcalde a bordo. Thomas estaba muy contento por su amigo. El alcalde, Sir Topham Hatt y Lady Hatt estaban parados junto a la nueva torre. Great Waterton ya no está perdida. Bienvenidos al pueblo de Great Waterton. Todos miraron hacia arriba. Oye, las turbinas de un avión. Era Jeremy. Volaba en lo alto del cielo. Sobrevolaba el pueblo de Great Waterton. Todas las locomotoras silbaron y pitaron. Jack y su equipo festejó. Y todos aplaudieron. Thomas sonrió. Había querido ser el líder del ferrocarril. Pero todos somos líderes del ferrocarril. Eso explotó.